Queridos espectadores, hoy vamos a seguir la historia de un hombre que ha pasado por el dolor de una ruptura, pero que aún guarda la esperanza de la felicidad. Después de muchos años de separación, él y su exesposa se han reencontrado. Este encuentro no es para recriminarse, sino para cerrar el pasado y abrir un nuevo comienzo. En ese camino, Ye se encuentra con los abuelos de Maya, recibe su comprensión y finalmente regresa junto a Huyen y la pequeña, donde hay risas fuego crepitando en la cocina y una verdadera paz. Esta es una historia sobre el perdón, sobre el valor y la creencia de que después de la lluvia el cielo siempre se despeja. Acompáñenme en este viaje titulado Cuando regresas a casa, para sentir que a veces la felicidad no está en un lugar lejano, sino justo allí donde alguien todavía nos espera. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Por la tarde la lluvia había cesado. Las últimas gotas seguían colgando del techo, cayendo una a una con un sonido constante. Tic-tic. Estaba sentado junto a la mesa de madera con su viejo teléfono frente a él. La luz amarillenta de una lámpara de aceite rodeaba la habitación en un silencio profundo. De repente la pantalla brilló. Un hombre familiar apareció. Aunque estaba quieto, su mano temblaba ligeramente. Su corazón latía rápido no por miedo, sino por una mezcla de emociones: sorpresa, preocupación y una sensación de alivio. Presionó el botón para responder. La voz de una mujer se oyó al otro lado de la línea, lenta pero fría. He vuelto. Ye se detuvo por un momento mirando hacia la ventana donde las gotas de lluvia aún rodaban por el cristal. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué dijiste? De verdad he vuelto. Quiero verte para hablar de todo. J guardó silencio por un rato. El pasado llegó como una ola, los años de discusiones, lágrimas, las noches solitarias en la casa vacía y la imagen de Tui yéndose sin mirar atrás. Pero ahora en su corazón ya no había rencor, solo el deseo de cerrar un ciclo y aclarar las cosas. ¿Dónde estás?, preguntó con voz tranquila. En la casa vieja, la de antes. Puedes venir. Necesitamos hablar con calma. Está bien, respondió con firmeza. Iré esta vez para terminar con todo. Cuando la llamada terminó, Ye permaneció quieto durante un largo rato. Afuera, la lluvia caía suavemente, pero dentro de él había una luz tenue, como si la tormenta que llevaba dentro estuviera a punto de desvanecerse. Respira profundamente y mira la habitación donde Huyen está arrullando a Maya. En el rostro de la niña hay una paz inmensa y él se da cuenta de que si puede cerrar el pasado, tal vez pueda abrir un futuro real para los tres. A la mañana siguiente la niebla cubría los campos de verduras fuera de la casa. Huyen, con las manos llenas de tierra, estaba cuidadosamente arrancando las plantas cubiertas de rocío. La luz del amanecer iluminaba su cabello, haciéndolo brillar. J salió de la casa con un paso más ligero de lo usual. Su rostro mostraba una expresión diferente, una mezcla de alivio y entusiasmo, como si hubiera dejado atrás un gran peso. Huyen llamó con alegría. Tengo una buena noticia para ti. ¿Quieres saberla? Ella levantó la cabeza aún sosteniendo un manojo de hierbas y sonrió. Estoy curiosa, cuéntame. Se acercó con los ojos llenos de determinación. Ella ha vuelto. Llamó anoche. Quiere verte para hablar y cerrar todo. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Huyen sonrió, pero su sonrisa se desvaneció un poco. Intentó mantener la calma, aunque en sus ojos brillaba algo de preocupación. ¿Entonces vas a verla?, preguntó. Sí, respondió suavemente. Tengo que hacerlo. Quiero que todo esté claro sin nada que ver con el pasado. Si puedo cortar con lo que ya pasó, quiero empezar de nuevo contigo. Huyen bajó la cabeza. Una gota de rocío cayó sobre su mano fría como el silencio entre ellos. Lo entiendo, susurró. Todos necesitamos cerrar el pasado para abrir el futuro.
J tomó su mano y la apretó suavemente. Te prometo, esta será la última vez que mencionaré su nombre. Quiero organizar una pequeña boda. No será lujosa, solo tú, yo y Maya. Una verdadera casa Huyen. Las palabras de ella eran como una melodía cálida en esa tranquila mañana. Los primeros rayos del sol iluminaban el jardín húmedo y cada gota de agua brillaba como cristal. Huyen lo miró durante un buen rato. En su mirada había una pizca de duda, un poco de miedo, pero sobre todo fe. Una fe frágil pero hermosa. Ve, dijo suavemente. Maya y yo te esperaremos para comenzar un nuevo capítulo. J sonrió. No sabía cómo sería el camino por delante, pero en ese momento estaba seguro de que si alguien se atrevía a enfrentar el pasado, entonces la felicidad ya no sería un sueño lejano. El frío había disminuido, pero el rocío de la noche aún permanecía en el techo. J seguía parado junto a la mesa de madera antes de irse. Sobre la mesa había unos papeles amarillentos, la copia del certificado de divorcio, la copia del antiguo registro de casa y una foto tomada hace muchos años. Él y Tui en su boda bajo un arco de flores moradas. Miró la foto durante un rato, luego la dobló y la metió en su bolsillo. No era porque todavía la recordara, sino porque quería mirarla directamente para poder terminar todo. Se puso el viejo abrigo, el abrigo marrón que lo había acompañado a través de tantas lluvias y sol. Afuera su moto estaba estacionada en el porche con gotas de agua aún sobre el asiento. Las limpió con la mano, se puso el casco y miró hacia la casa. Una vez más Uen estaba en la puerta. Su cabello caía suelto, sus ojos mezclaban preocupación y cariño. No dijo nada, solo asintió levemente como una despedida silenciosa. «Me voy», dijo Ye suavemente. «Sí, cuídate», respondió ella con la voz temblorosa. Él asintió y arrancó la moto. El rugido del motor se mezcló con el sonido del viento que pasaba entre los bambúes. La moto comenzó a rodar lentamente por el camino del pueblo cubierto de niebla, donde los charcos reflejaban el cielo gris. El olor a tierra mojada se levantaba trayendo consigo los recuerdos de las lluvias pasadas, como si el pasado lo llamara a mirar atrás. Conducía despacio. Este camino aún era familiar, pero se sentía extraño. Cada curva era un regreso de los recuerdos. El día en que Tui se fue, la lluvia caía a cántaros y el coche que la llevaba desapareció tras la cortina de agua. El día en que él se quedó en silencio frente a la puerta con el paraguas roto en la mano, sin saber si debía seguir sosteniéndolo o soltarlo. Hoy también llueve y el camino sigue igual. Pero su corazón ya no es el mismo. Él ya no era el que aferraba al pasado, sino el que buscaba liberarse a sí mismo. La moto se detuvo frente a la vieja casa. Las paredes estaban cubiertas de musgo. La puerta de madera oscurecida por el tiempo. Las bugambilias moradas aún colgaban del techo moviéndose con el viento. J apagó el motor y bajó de la moto. Por un momento, escuchó el canto suave de los gorriones sobre el techo y el sonido del agua cayendo al suelo. Todo estaba en silencio y extrañamente muy en paz. Golpeó la puerta 3 veces. La puerta se abrió. Una mujer apareció más delgada que antes, con el cabello atado y el rostro marcado por el tiempo, pero en sus ojos aún brillaba una luz como antes. «¿Has venido ya?», preguntó Tui en voz baja, algo áspera. «Sí», respondió Ye con voz grave. «Dijiste que querías hablar». «Claro, yo también», respondió ella. Se miraron en silencio durante unos segundos. No era un silencio indiferente, sino el de 2 personas que compartieron un hogar y ahora solo quedaban recuerdos. «Pasa», susurró ella. «Hablemos dentro. Después de todo, este fue tu hogar». Él entró. Todo seguía igual. La mesa de madera, la ventana abierta con vista al campo, las cortinas de flores todavía colgaban, aunque habían perdido el color por el sol. Sobre la mesa una tetera aún humeaba junto con 2 tazas de cerámica. «¿Quieres tomar té?»,
Preguntó ella suavemente. Él no respondió directamente. Vine para cerrar todo. Sus palabras cayeron en el aire quieto como un corte que separaba el pasado. Tui levantó la mirada, sus ojos temblaron. Se sentó acariciando suavemente el borde de la taza. Tienes razón, yo también quiero terminar. He estado lejos demasiado tiempo y sé que lo que se ha perdido no puede recuperarse, dijo ella. Ye la miró con calma. No tengo rencor, solo quiero que todo quede claro. Te fuiste, lo acepté. Pero ahora tengo a alguien a mi lado y una niña que quiero como a mi propia hija. Solo quiero vivir una vida con dignidad, no siendo visto como el hombre abandonado por su esposa. Tui bajó la cabeza. Su voz tembló. Lo sé. Escuché que estás bien, tienes una buena esposa y una niña adorable. Me alegra por ti. Gracias, dijo él con la voz quebrada. En cuanto a los papeles, los traje. Sacó un expediente de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Aquí está el viejo divorcio. Solo necesitas firmar y todo quedará oficialmente cerrado. Ya no tendremos nada que ver el uno con el otro. Tui miró los papeles. Una lágrima cayó y empapó la madera. Cuando me fui pensé que ya no me necesitabas. Ahora entiendo que fui yo quien dejó ir lo más valioso que tenía. No hay culpables, respondió él. Solo fue cuestión de tiempo. Ella sonrió débilmente. Puedes firmar por mí, mis manos están temblando. Él guardó silencio por un momento y luego empujó el papel hacia ella. No tienes que hacer eso. Esta es la única manera de cerrar realmente el pasado. Ella asintió, tomó el bolígrafo. La punta tembló un poco, luego se movió. Una firma corta, decidida, suficiente para cerrar una larga historia. J se levantó. Gracias, ahora puedo seguir con mi vida. Se dio la vuelta para irse. Ye lo llamó Tui, su voz ahogada. Te deseo felicidad con ella y con la niña. Él no se volvió. Se fue. La lluvia ya había cesado. Solo quedaba una brisa fría que movía las bugambilias. Arrancó su vieja moto. El rugido del motor sonó como un corazón profundo, estable en la calma. Se fue sintiendo como si un peso se hubiera levantado de su pecho. En el horizonte los primeros rayos de sol atravesaron las nubes grises. En el camino de regreso vio cómo la niebla se disipaba y la luz dorada se extendía sobre el campo. Sonrió una pequeña pero sincera sonrisa. Ánh mắt Linh sắc lạnh, từ người trao đổi của Trang và Egan hòa vào tay cô ta như những mảnh ghép gần nhau, một bức tranh đầy bí ẩn. Trang thì thầm, hoặc run rẩy. Egan nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến Linh. Trước giờ chị ta luôn tìm cách gây khó dễ cho em chỉ vì tôi với chị Tử Tiêu. Lần này có lẽ Linh cũng nằm trong kế hoạch của chị ta. Linh phát lạnh, sau đó đôi mắt sáng thêm một nụ cười lạnh. Thì ra hiểu đã bắt đầu như ngồi được rồi. Egan ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu sự thật là tay của Linh trong chuyện này, chúng ta càng phải cẩn trọng. Vì công ty đổi chủ mà những dấu hiệu lạ mình cứ nối tiếp nhau. Trang khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ánh lên nỗi bất an. Có dấu thì phía xa Linh nheo mắt, nụ cười càng lúc càng sắc lạnh. Cô ta quay người, bước đi thật khẽ như thể muốn lao ra tất cả bí mật nghe lòng người. Không phải quán nước trở nên bỗng ngột ngạt, dù Trang và Egan vẫn chưa hay biết mọi người họ đã rơi trọn vào tay kẻ nguy hiểm nhất.